Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX, para entrarle a los temas, para entrarle a dejar la víbora chillando. Primero te saludo, Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. No escucho a Ricardo, compañeros, échenme la mano. No te escuché por ahí, Ricardo, perdóname, no sé si soy yo o eres tú o somos. Soy yo, querido Vicente. Ahí Soy está. yo. Había desactivado el micrófono. Discúlpame, es que estaba aquí arreglando una situación. Ya está arreglada. Te saludo con muchísimo gusto. Me va muy bien. Muchas gracias. Pues aquí, listo para participar en los temas que nos arrojes y que nos avientes y que van a dejar a la víbora chillando, porque hay que darle duro a esa víbora neoliberal. Ya es neoliberal esa víbora. Claro que sí, y déjame saludar también al doctor Ángel Valderas Puga, especialista en petróleo y energía, quien ya también está listo para hablar sin censura. Doctor, ¿cómo te va? Te mandamos un abrazo. Pues muchos saludos, Vicente, un abrazo, muchos saludos también a Ricardo Sevilla, gusto en compartir otra vez con él esta mesa de diálogo en esta tarde de 18 de enero, fresca, un saludo a todos desde la ciudad de Querétaro y también listo como Ricardo, pues para comentar este devenir interesante de este país a partir de que llega el gobierno de la 4T. Ya nada es lo mismo, será lo mismo. Bueno, permítanme poner sobre la mesa para iniciar, porque los dos están al pendiente de lo que está ocurriendo, los foros de Parlamento Abierto de la reforma eléctrica, Ricardo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho, hoy hizo un comentario, voy a buscarlo aquí rápidamente, porque me pareció que deja sobre la mesa precisamente de qué se trata. Es sobre estos foros. Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que está claro, que está clarísimo acabar con la simulación. Aclara el presidente Andrés Manuel López Obrador que estos foros, Parlamento Abierto, pues dejará en claro quién está y en dónde está, querido Ricardo. Así es, Vicente, pues dice la derecha corporativa que estos diálogos de Parlamento Abierto sobre la reforma energética, en concreto la reforma eléctrica, que es como hay que llamarla, pues dominaron personeros del régimen, eso es lo que dicen que hubo gobernadores, dirigentes sindicales, diputados, yo diría que como los jóvenes de hoy comentan, no mamut para nada. El Parlamento Abierto para discutir la reforma eléctrica que inició ayer precisamente en la Cámara de Diputados nace con la esperanza de llegar a acuerdos que permitan modificar o incluso, si se quiere, descafeinar esta iniciativa de reforma constitucional que envió en su momento el presidente López Obrador y que, por cierto, ha sido severísimamente criticada por todo el sector privado, por sus voceros, por lo que dicen que serán sus implicaciones económicas y que difícilmente será aprobada, eso hay que subrayarlo, porque dicen que Morena no tiene las 2/3 partes que se requieren para aprobar esta iniciativa. Y sí, pero bueno, pues ya hay visos de pragmatismo político que estamos viendo, que se están gestando en los últimos días, y bueno, la derecha duda y teme, junto con el sector privado, eso hay que subrayarlo, que si se realizaran los cambios que quieren imponer, o si este Parlamento Abierto se tradujera en un diálogo, ese diálogo sería, dicen ellos, de sordos. Ellos dudan a través de sus voceros, lo vemos, los voceros que escriben en El Financiero, en El Economista, en Milenio y en todos estos medios corporativos, que Morena logre convencer a legisladores del PRI para votar a favor de esta iniciativa.
Yo no estoy tan seguro de que así sea, insisto, estamos viendo movimientos políticos, grandes movimientos que están pensados para que exista un acuerdo político entre Morena y entre el PRI, porque el PAN, desde luego, no va a jugar, no está interesado en el bien para México, y yo me alegro, hay que celebrarlo, porque eso sería un bien para México, una buena señal, si se quiere, insisto, de pragmatismo político, es que ayer precisamente este foro inició con la participación de un grupo de gobernadores de Morena. Fueron encabezados por Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, y las discusiones, Vicente, fueron contundentes y se manifestaron a favor de esto que han denominado la contrarreforma eléctrica, que sería, pues bueno, justamente el anverso de la reforma energética de Peña Nieto. Y bueno, cabe mencionar que además de estos personajes, participó también Omar Fayad, que me llama mucho la atención, este gobernador de Hidalgo, y que es presidente paradójicamente de la CONAGO, que parece alejarse mucho ya diametralmente del PRI y estar acercándose a Morena. De modo que yo creo que no estoy tan convencido de que la derecha corporativa esté teniendo la razón en este caso. Yo creo que va a haber acuerdos y ojalá que así sea, es lo deseable para el bien del pueblo y eso es lo que se busca. Bueno, déjame antes de ir con el doctor Ángel Valderas Puga, ver y escuchar, por ejemplo, a Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, que también es diputado federal plurinominal del Partido Revolucionario Institucional, pronunciarse sobre la reforma eléctrica. Si lo tienes, Luis, échamelo, por favor. El tema eléctrico, como el tema de la reforma, que le pueden llamar el tema eléctrico, el tema energético, porque es el litio. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hay que contrastar y hay que ver qué propone el gobierno. Yo te pudiera decir algo de las cosas buenas que trae la reforma. Te voy a decir una cosa buena de la reforma, porque aquí yo veo que luego no hay ni una buena, pero te voy a decir una buena. Nos dejó claro cuál es la visión del gobierno federal y del presidente de la República de cómo ve a México. Sí. Es algo bueno. Veo México hace 50 años, un México sin competencia, un México sin globalidad. Hay que trabajar en el medio ambiente, en los recursos naturales, la Agenda 2030, cambio climático, inteligencia artificial, 5G. Y ya de eso no hay que hablar, es porque menos lo entienden, ¿no? Pero yo lo que sí digo es, hay que ver para que sepa el ciudadano que este es un gobierno que no tiene capacidad para proponer alternativas de presente y de futuro. Entonces, el ir a discutir en un parlamento, siendo claros con el tema eléctrico, podemos tener una posición o no. Y dicen, es que ya salieron los que van a decir que no, ya salieron los que van a decir que sí. Bueno, va a llegar el tiempo de votar, va a llegar el tiempo de decidir. Si esa reforma técnicamente no es sostenible, técnicamente no tiene propuesta, no es viable, al final del camino se va a decidir y todos vamos a ir a una discusión. Yo jamás he visto en un parlamento, lo digo, he tenido oportunidad de ser legislador. Pues ahí están las declaraciones de Alito Moreno, quien trata como tontos, brutos, a los que, pues, sí estamos a favor de la reforma eléctrica, a favor de la soberanía energética de nuestro país, doctor. Obviamente estas declaraciones las hace junto a Beatriz Pajés y a Carlos Alarraqui en ese espacio nauseabundo que tienen, pero bueno, ahí está el presidente nacional del PRI, tratando con desprecio a los, no solamente a los del gobierno, al presidente, a lo que propone, sino a aquellos que respaldamos esta necesidad de la reforma eléctrica, doctor. A ver, la pregunta es para mí. Sí. Perfecto, bueno, me perdí un poco. Mira, yo creo que yo te podría sintetizar con toda la buena fe del mundo. Puse mucha atención en esta primera sesión del Parlamento Abierto y yo la podría sintetizar como datos contra dogmas. Fue muy claro, pero todavía lo que yo le contestaría a Alito es que está a años luz
de la preparación de Claudia Sheinbaum, física, maestría en ingeniería energética, el magnífico discurso que dio en la mañana, ayer, en la inauguración del Parlamento Abierto, y lo que señala Alito denota una cosa muy clara, que fue muy evidente en las discusiones de ayer. No tienen tamaños para debatir. Cuando te digo que datos contra dogmas, basta ver incluso, por ejemplo, quiénes fueron de un lado y quiénes fueron del otro lado. Por ejemplo, fueron a hablar en contra de la reforma una experta en finanzas, Universidad Tecnológica de México. Y ojo al dato, de 2013 a 2018 estuvo en la CENER, es decir, cómplice de la política neoliberal que llevó un desastre a este país con Enrique Peña Nieto. Rosanetti Barrios. 2, una economista del ITAM que de 2014 a 2019 fue ni más ni menos que funcionaria en la CRE, Comisión Reguladora de Energía, Montserrat Ramiro. Y por tercero fue Carlos de María, un abogado de la Salle, que en su currículum dice que es asesor de contratistas, desarrolladores, agencias multilaterales y que también ocasionalmente ha asesorado a Pemex y Comisión Federal. Ya tan solo ver el perfil de estas personas, como lo señaló justamente una diputada, lo primero que te viene en mente, Vicente, Ricardo, es así lo dejó, qué bueno que lo dijo la diputada federal en una pregunta que le hizo de manera muy directa a Montserrat Ramiro sobre el conflicto de intereses, sobre este fenómeno que en España se conoce como el fenómeno de las puertas giratorias, que consiste en exfuncionarios gubernamentales que cuando terminan su cargo, curiosamente, se incorporan a empresas privadas a las que se favoreció en el tiempo en el que estuvieron como funcionarios gubernamentales, o por mediante contratos, o porque me dan un cargo, o porque me contratan como asesor. Claro que se cuidaron muy bien de decir en este momento a quién están asesorando, pero fue muy evidente que estos tres perfiles que fueron a hablar en contra de la reforma huele a conflicto de intereses. 2 al menos son exfuncionarias gubernamentales que vivieron del erario, que vivieron del pueblo de México, que cobraron sueldos del gobierno y hoy día litigan en contra del gobierno. Lógicamente, no desde el punto de vista jurídico, pero van contra lo público. Esta es una cosa que la derecha mexicana tiene, que es una enorme contradicción, grandísima. Están en lo público, pero despotrican contra lo público. Están en lo público y no sueltan los huesos y son nepotistas y meten a su familia y meten a sus amigos, pero desde lo público operan en contra de lo público, operan a favor de lo privado. Yo me imagino que si tienen el nivel que dicen tener, pues deberían de estar asesorando a Electricité de France en Francia, o a Iberdrola en el País Vasco, o a empresas de energía eléctrica norteamericanas en Texas o en algún otro estado. Entonces, estos tres personajes se la pasaron con una serie de dogmas que además yo agregaría, dogmas de los cuales ya se demostró su falsedad, lo acaba de repetir ahí Alito: globalización, modernización.
O sea, fuera totalmente de la realidad. Y por otro lado, vimos, me da gusto, porque ya era hora que salieran dirigentes sindicales, las primeras víctimas de una privatización silenciosa del sector eléctrico, un químico industrial, dirigente del SUTERM, estuvo Nicolás Domínguez, que para mí tuvo la mejor presentación sintética, físico de la UNAM, con doctor en física por la Universidad de Texas, y también estuvo José Manuel Ornelas, ingeniero electricista, con 21 años en Comisión Federal de Electricidad. Bueno, cualquiera que revise el video de esa primera presentación no me dejará mentir. Vicente, Ricardo, datos que dio Nicolás Domínguez, el dirigente del SUTER, pero principalmente Nicolás Domínguez y José Manuel Ornelas, contra dogmas. Fue evidente, es evidente que en un debate, como lo dijo el presidente hoy en la mañana, quedan muy evidenciadas estas posiciones. No saben qué decir, tienen una negación de la realidad, porque se supone que el tema del foro era qué nos dejó la reforma de 2013. Y estas tres personajes ni siquiera saben o insisten en querer engañar a la gente, insisten en querer señalar una preocupación por la gente, cuando en realidad en 2013, los que tenemos memoria, vimos que en esa reforma de la cual ellos fueron asesores, ellos implementaron, ellos estuvieron en el gobierno, siempre nos dijeron que iban a bajar los precios de la gasolina, del diésel, del gas, de la electricidad. Y 8 años después se paran en un recinto público del calibre de la Cámara de Diputados a decir que están preocupados por los precios. Por supuesto, ninguno de ellos fue capaz de decir que todos los precios de los energéticos que señalé de 2013 a la fecha, todos han aumentado de precio. En esas estamos Vicente y Ricardo. Y bien lo dice el doctor Ángel Valderas Puga, maestro Ricardo Sevilla.